En 1893, 7 niños desaparecieron en una sola noche a orillas del río Tula. Nadie los buscó. Sus llantos aún resuenan en la niebla, pero no hay tumbas. Por años nadie habló de esto. El pueblo de San Isidro cayó, como si el agua misma hubiera jurado silencio. Pero los susurros persisten. Una figura empapada, con un vestido desgarrado, camina entre los sauces, llorando. No busca redención, busca compañía. Y lo que parecía una tragedia olvidada, era, en verdad, una maldición que nunca terminó. La historia de La Llorona no es solo un cuento. Es un eco que atraviesa siglos, un lamento que se arrastra desde los días de la conquista hasta las sombras de hoy. En San Isidro, los ancianos dicen que el río no solo lleva agua, sino almas. Y en esa noche de 1893, algo despertó, algo que aún está allí, esperando. Pero esto fue solo el comienzo. El pueblo de San Isidro se alzaba en un rincón olvidado del valle de Tula, donde el río serpenteaba como una vena abierta entre colinas de piedra caliza y sauces inclinados. La tierra era dura, el aire pesado con el olor a musgo y agua estancada. Los atardeceres teñían el cielo de un rojo enfermo, como si la sangre de alguna herida antigua se derramara sobre el horizonte. En 1893, México aún lamía las cicatrices de su independencia y las guerras que la siguieron. La región era un mosaico de comunidades aisladas, atrapadas entre la fe católica impuesta por los españoles y los ecos de los dioses antiguos que aún susurraban en los vientos. San Isidro no era un lugar para los débiles. Las casas, hechas de adobe y madera podrida, se apiñaban alrededor de una plaza donde una iglesia de piedra dominaba el paisaje. Su campanario, torcido por el tiempo, parecía vigilar el pueblo como un centinela. Los caminos eran senderos de lodo que se desvanecían en la niebla, y el río, el verdadero corazón de la región, era tanto sustento como amenaza. Los pescadores contaban historias de redes que regresaban vacías, salvo por jirones de tela blanca, empapados y fríos. Nadie hablaba de ello en voz alta, pero todos lo sabían. El río guardaba secretos. En esa época, la migración era constante. Familias enteras cruzaban el valle buscando refugio tras las revueltas agrarias y la pobreza que asfixiaba el campo mexicano. San Isidro, con su iglesia y su promesa de caridad, parecía un faro en la tormenta. Pero el aislamiento del pueblo era su verdadera esencia. No había caminos reales que lo conectaran con el mundo exterior. Solo senderos traicioneros que se perdían en la espesura. El clima no ayudaba. Lluvias torrenciales en verano, nieblas densas en invierno, y un frío que calaba los huesos incluso en las noches más cálidas. La arquitectura del lugar, con sus techos bajos y ventanas pequeñas, parecía diseñada para mantener algo encerrado, no para dar la bienvenida. Los habitantes de San Isidro vivían bajo un silencio opresivo. Las historias de La Llorona no eran nuevas, se contaban desde los días de la conquista, cuando los lamentos de Cihuacóatl, la diosa azteca, se mezclaron con las tragedias de las mujeres abandonadas por los colonizadores. Pero en 1893, algo cambió. Los llantos que se escuchaban en el río no eran solo ecos de un mito, eran reales, crudos, desgarradores, y cada noche se acercaban más al pueblo. En el corazón de San Isidro, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores se erguía como un faro de esperanza. Sus muros de piedra, ennegrecidos por el musgo, parecían absorber la luz del sol. El vitral de la entrada, con la Virgen María llorando sangre, brillaba incluso en las noches sin luna, como si invitara a los perdidos a cruzar su umbral. La iglesia no era solo un lugar de culto, era un refugio para los viajeros, un hospital improvisado, un orfanato para los niños sin hogar. O eso decían. En 1893, este lugar era administrado por 3 figuras que parecían encarnar la caridad misma: el padre Esteban, la hermana Clara y el doctor Vargas.
El padre Esteban tenía una presencia magnética. Su voz, grave y pausada, resonaba en la capilla como un eco de otro mundo. Sus ojos, de un gris profundo, parecían mirar a través de las almas. Cada domingo sus homilías atraían a los campesinos y viajeros que se arrodillaban ante él como si fuera un santo. Hablaba de redención, de sacrificio, pero siempre con un tono que hacía que las palabras sonaran más como promesas que como sermones. «Aquí, nadie está solo», decía, mientras sus manos huesudas bendecían a los recién llegados. La hermana Clara era la imagen de la devoción. Pequeña, con el rostro surcado de arrugas prematuras, se movía por la iglesia con pasos silenciosos, siempre cargando una bandeja de pan recién horneado o una jarra de agua fresca. Sus manos, cubiertas de callos, parecían nunca descansar. Los niños la adoraban. Ella les cantaba nanas en un susurro que calmaba incluso a los más inquietos. Pero había algo en su sonrisa, un rictus apenas perceptible que no llegaba a sus ojos. Los adultos lo notaban, pero lo atribuían a la fatiga de una vida dedicada a los demás. El doctor Vargas, por su parte, era un hombre de ciencia en un mundo de fe. Alto, con gafas redondas que reflejaban la luz de las velas, llegaba al pueblo cada semana con su maletín de cuero. Examinaba a los enfermos, distribuía tónicos y polvos que olían a hierbas amargas. «La salud es un regalo de Dios», decía, mientras anotaba nombres y fechas en un cuaderno que nunca dejaba a la vista. Los viajeros confiaban en él, porque su calma contrastaba con el caos del mundo exterior. La iglesia misma era un engaño perfecto. El olor a incienso flotaba en el aire, mezclado con el aroma de las flores frescas que adornaban el altar. Las velas parpadeaban en los nichos, iluminando imágenes de santos con rostros severos. Había un comedor donde se servían sopas calientes y un dormitorio con camas de paja, siempre listas para los agotados. Pero bajo la fachada de piedad, algo no encajaba. Los pasillos eran demasiado silenciosos. Las puertas del sótano, siempre cerradas con candado. Y por la noche, cuando el pueblo dormía, un lamento suave se deslizaba desde el río, como si alguien o algo estuviera llorando. La familia Morales llegó a San Isidro una noche de tormenta, con el cielo partido por relámpagos y el río rugiendo como una bestia. Eran 5. Juan, el padre, un hombre de manos callosas y mirada cansada. Elena, su esposa, que cargaba un rosario como si fuera su última esperanza. Y sus 3 hijos, Sofía de 10 años, Miguel de 7, y la pequeña Ana, apenas un bebé envuelto en una manta raída. Habían caminado días desde Querétaro, huyendo de la sequía que mató sus cosechas y de los rumores de revueltas en el norte. Cuando vieron la luz del vitral de Nuestra Señora de los Dolores brillando a través de la lluvia, Elena lloró de alivio. «Es un milagro», susurró, apretando a Ana contra su pecho. El padre Esteban los recibió en la puerta de la iglesia, su silueta recortada contra el resplandor de las velas. «Bienvenidos, hijos míos», dijo, con una voz que parecía envolverlos como un manto. Los guió al comedor, donde la hermana Clara ya había preparado una mesa con sopa de maíz, pan caliente y un jarro de agua con un leve aroma a hierbas. Los niños, agotados, comieron con avidez. Sofía, la mayor, sonrió tímidamente cuando Clara le ofreció un segundo trozo de pan. Miguel, más curioso, corrió a explorar el patio, donde un columpio de madera crujía bajo la lluvia. Ana, en los brazos de Elena, dejó de llorar por primera vez en días. El doctor Vargas llegó poco después, con su maletín y una linterna que proyectaba sombras largas en los muros. Examinó a la familia con cuidado, palpando frentes y escuchando corazones. «Están agotados, pero sanos», aseguró, entregando a Elena un frasco de tónico oscuro. «Esto les dará fuerzas, tomen una cucharada cada noche». Su sonrisa era cálida,
pero sus ojos no se detenían en nadie por mucho tiempo. Juan agradeció con un apretón de manos, mientras Elena guardaba el frasco en su bolsa, agradecida por la generosidad. Esa noche, la familia durmió en el dormitorio de la iglesia, en camas de paja cubiertas con sábanas limpias. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclado con el murmullo de una oración lejana. Sofía, antes de cerrar los ojos, vio a la hermana Clara de pie en el pasillo, sosteniendo una vela. «Duerme, pequeña», susurró Clara. Pero Sofía no pudo evitar notar que la vela temblaba en sus manos. Afuera, el río seguía rugiendo, y un lamento suave, casi imperceptible, se colaba por las rendijas de la ventana. Nadie lo mencionó. Nadie quería preguntar qué era. Los primeros días en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores transcurrieron en una calma inquietante. La familia Morales se adaptó a la rutina del lugar. Oraciones al amanecer, comidas frugales en el comedor y las noches llenas del aroma dulzón del incienso. Pero algo no estaba bien. Sofía fue la primera en notarlo. Por las noches, cuando el silencio del pueblo era absoluto, un sonido extraño se filtraba desde el sótano. Un roce suave, como si alguien arrastrara tela húmeda sobre la piedra. Cuando lo mencionó a su madre, Elena lo atribuyó al viento. Pero Sofía sabía que no era el viento. El tónico del doctor Vargas se convirtió en parte de la rutina. Cada noche, antes de dormir, la familia tomaba una cucharada del líquido oscuro que olía a hierbas y dejaba un regusto metálico en la lengua. Al principio, parecía funcionar. Juan decía sentirse menos agotado, y Elena dormía profundamente por primera vez en meses. Pero al cuarto día, Miguel comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Sus ojos, normalmente brillantes, se volvieron opacos y su piel adquirió un tono ceniciento. «Es solo el cansancio del viaje», aseguró el doctor Vargas, ajustándose las gafas. Le dio a Elena otro frasco, esta vez más pequeño, con instrucciones de dárselo solo a Miguel. La hermana Clara, siempre atenta, comenzó a pasar más tiempo con los niños. Los llevaba al patio a jugar, pero sus juegos eran extraños. Canciones en náhuatl que Sofía no entendía, o historias sobre la madre del río que lloraba por sus hijos. Una tarde, mientras Ana dormía en el regazo de Elena, Miguel vomitó en el comedor. El padre Esteban, que observaba desde el altar, no se inmutó. «El cuerpo expulsa lo que no necesita», dijo, y ordenó a Clara limpiar el suelo. Pero Sofía notó que el vómito tenía un olor extraño, como el del tónico. Elena fue la siguiente en enfermar. Fiebre, escalofríos, sueños de los que despertaba gritando. Decía ver a una mujer parada junto a su cama, con el rostro cubierto por un velo empapado. El padre Esteban le ofreció una oración especial, un rosario bendecido que colocó en sus manos temblorosas. «La fe cura lo que la carne no puede», murmuró. Pero Elena no mejoraba. Sus uñas se volvieron quebradizas, y su voz, antes fuerte, se redujo a un susurro. Juan, desesperado, pidió ayuda al doctor Vargas, quien solo recetó más tónico. «Paciencia», dijo, mientras escribía en su cuaderno. Sofía, la única que parecía inmune, comenzó a observar más de cerca. Notó que las velas del altar nunca se consumían del todo, que el candado del sótano tenía arañazos recientes y que la hermana Clara siempre llevaba un pañuelo blanco que olía a río. Una noche, mientras todos dormían, Sofía escuchó el lamento otra vez. Esta vez venía de dentro de la iglesia, y sonaba como la voz de una mujer. La muerte llegó silenciosa, como si el río mismo la hubiera traído. Fue Miguel, el pequeño de 7 años, quien no despertó una mañana. Su cuerpo yacía en la cama de paja, pálido como la cera, con los ojos abiertos y fijos en el techo. Un hilo de sangre seca marcaba la comisura de su boca, y sus manos estaban crispadas, como si hubieran intentado aferrarse a algo en la oscuridad.
Elena, al encontrarlo, soltó un grito que resonó en los muros de la iglesia, un alarido que parecía competir con los lamentos del río. Juan cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños, mientras Sofía, paralizada, abrazaba a la pequeña Ana, que lloraba sin entender. El padre Esteban apareció de inmediato, con su sotana impecable y una calma que helaba la sangre. «El Señor lo ha llamado», dijo, posando una mano sobre el hombro tembloroso de Elena. La hermana Clara, con los ojos bajos, trajo un paño húmedo para limpiar el rostro de Miguel. El doctor Vargas, siempre metódico, examinó el cuerpo y murmuró algo sobre una fiebre repentina. «A veces, los niños no resisten el cambio de clima», dijo, aunque sus manos temblaron al cerrar su maletín. Nadie cuestionó su diagnóstico. El dolor era demasiado grande. El funeral se organizó esa misma tarde, con una rapidez que Sofía encontró extraña. No hubo ataúd, solo una sábana blanca que envolvió el cuerpo de Miguel como un sudario. La iglesia se llenó de velas, su luz titilante proyectando sombras que parecían moverse solas. El padre Esteban presidió el rito, su voz resonando con una letanía en latín que nadie entendía del todo. «De la tierra vinimos, y a la tierra volvemos», proclamó, arrojando un puñado de tierra húmeda sobre la sábana. Pero Sofía notó algo. La tierra olía a río, no a campo. Y el padre Esteban, mientras hablaba, no miraba el cuerpo de su hermano. Miraba al altar, donde una figura velada de la Virgen parecía observarlos. La hermana Clara cantó un himno, un lamento que mezclaba palabras en español y náhuatl. Los pocos aldeanos presentes, que habían llegado atraídos por el tañido de las campanas, inclinaron la cabeza, pero sus rostros mostraban más miedo que pena. Elena, consumida por el llanto, apenas podía sostenerse. Juan, con los ojos vacíos, apretaba el rosario que el padre Esteban le había dado. Sofía, en cambio, no podía dejar de mirar el paño blanco que cubría a Miguel. Le parecía que, bajo la tela, algo se movía. Pero cuando intentó acercarse, Clara la tomó del brazo con una fuerza inesperada. «No mires, pequeña, deja que descanse». Esa noche, mientras la familia lloraba en el dormitorio, Sofía escuchó el lamento otra vez. Pero esta vez no venía del río. Venía del sótano, y sonaba como la voz de Miguel. La muerte de Miguel rompió algo en Sofía. Sus ojos, antes llenos de curiosidad infantil, ahora escudriñaban cada rincón de la iglesia con desconfianza. El lamento que había escuchado no era una alucinación. Lo sabía. La noche después del funeral, mientras sus padres dormían bajo el peso del tónico y el dolor, Sofía se deslizó fuera de la cama, descalza, con el corazón latiendo como un tambor. Ana, la bebé, dormía inquieta en su cuna improvisada, y el silencio de la iglesia era tan denso que cada crujido de la madera parecía un grito. Sofía se dirigió al pasillo que llevaba al sótano. El candado en la puerta estaba allí, como siempre, pero ahora tenía marcas frescas, como si alguien lo hubiera forzado y luego intentado disimularlo. Con una horquilla que había encontrado en el comedor, Sofía manipuló el candado hasta que cedió con un chasquido que resonó como un disparo. Bajó las escaleras de piedra, cada paso más frío que el anterior, hasta que el aire se volvió húmedo y olía a tierra y podredumbre. En el sótano encontró algo que le heló la sangre, un altar improvisado, no como el de la iglesia, sino cubierto de velas derretidas, flores marchitas y un vestido blanco empapado, idéntico al que usaba la figura que su madre veía en sueños. Junto al altar había un cuaderno del doctor Vargas. Al abrirlo, Sofía vio nombres, fechas y anotaciones. Familia Morales, llegada 12 de octubre. Dosis inicial administrada. Niño, 7 años, primer sacrificio. Había decenas de nombres antes del suyo, todos tachados. El pánico la golpeó como una ola. Subió corriendo, pero al llegar al pasillo,
Se encontró con la hermana Clara de pie, sosteniendo una linterna. «¿Qué haces aquí, pequeña?», preguntó, su voz dulce pero afilada como un cuchillo. Sofía mintió, balbuceando algo sobre buscar agua, pero los ojos de Clara no se dejaron engañar. Antes de que pudiera gritar, Clara la agarró del brazo y la arrastró hacia el comedor. Sofía se liberó y corrió hacia el dormitorio, despertando a sus padres. «Tenemos que irnos», gritó mostrando el cuaderno robado. Juan, aturdido, leyó las anotaciones y su rostro se endureció. Elena, débil por la fiebre, apenas podía mantenerse en pie, pero asintió, apretando a Ana contra su pecho. Salieron en la oscuridad, con la lluvia azotando sus rostros. El camino hacia el río era su única salida, pero los senderos eran un laberinto de lodo y niebla. Detrás de ellos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, un tañido lento y ominoso. No era un llamado a la oración, era una cacería. El padre Esteban apareció en la distancia, sosteniendo una linterna, y junto a él, el doctor Vargas cargaba algo que brillaba bajo la lluvia, un machete. Sofía corrió, tirando de la mano de su madre, pero Elena tropezó, cayendo en el lodo. Ana lloró, y el sonido atrajo algo más. Desde el río, un lamento desgarrador se alzó, más cerca que nunca. «Mis hijos», gritó una voz que no era humana. Juan levantó a Elena, pero antes de que pudieran avanzar, Vargas los alcanzó. El machete cayó, y la noche se tiñó de sangre. Sofía corrió hasta que sus pulmones ardieron, con el llanto de Ana resonando en sus oídos. La lluvia borraba sus huellas, pero también las cegaba. Juan había empujado a Sofía hacia el bosque justo antes de que el machete del doctor Vargas lo alcanzara. El grito de Elena, desgarrado y final, aún resonaba en la mente de la niña mientras se escondía entre los sauces. En sus manos apretaba el cuaderno del doctor, sus páginas húmedas pero legibles. Era lo único que podía probar lo que había pasado en San Isidro. Pero Sofía, de apenas 10 años, sabía que no bastaría. Llegó al amanecer a un pueblo vecino, tambaleándose, con Ana envuelta en su chal empapado. Los aldeanos la encontraron al borde del camino, cubierta de lodo y sangre que no era suya. Una mujer mayor con el rostro curtido por el sol, la llevó a su casa y le dio caldo caliente. Sofía, entre sollozos, intentó explicar. La iglesia, el tónico, el altar en el sótano, los nombres en el cuaderno. Pero las palabras se le enredaban y el cansancio la hacía delirar. La mujer escuchó, pero sus ojos estaban llenos de duda. «Esas son historias de niños», dijo, aunque su voz tembló al mencionar el río. Sofía insistió en entregar el cuaderno a las autoridades. Un alguacil del pueblo, un hombre de bigote ralo y mirada cansada, lo hojeó sin interés. «Esto no prueba nada», dijo, arrojándolo sobre una mesa. «Son garabatos de un médico. ¿Y qué de la iglesia? El padre Esteban es un santo para esta región». Sofía gritó que no era un santo, que había visto el altar, que su familia estaba muerta, pero el alguacil la interrumpió. «Niña, no hagas acusaciones que no puedes sostener. La gente aquí respeta a la iglesia». El cuaderno desapareció en un cajón y nunca más se habló de él. Los rumores, sin embargo, comenzaron a circular. Algunos aldeanos murmuraban sobre viajeros que nunca regresaban, sobre lamentos que se escuchaban cerca del río Tula. Pero la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores tenía un poder que iba más allá de sus muros. Los donativos del padre Esteban mantenían al pueblo a flote, y su palabra era ley. Cualquier intento de investigar era silenciado con miradas o amenazas veladas. Sofía y Ana fueron enviadas a un orfanato en Querétaro, donde las monjas les prohibieron hablar de San Isidro. «Olviden eso», decían. «Fue una tragedia, nada más». Pero Sofía nunca olvidó. Cada noche escuchaba el lamento en sus sueños y sabía que no era solo una pesadilla. La verdad estaba allí, enterrada, pero no muerta. El destino del padre Esteban
La hermana Clara y el doctor Vargas se convirtió en un misterio tan oscuro como los secretos que guardaban. Después de la noche en que la familia Morales fue destruida, la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores cerró sus puertas. Los aldeanos de San Isidro notaron que las campanas dejaron de sonar, y el vitral de la Virgen, que antes brillaba incluso en la oscuridad, se cubrió de polvo. Nadie vio al padre Esteban pronunciar otra homilía, ni a la hermana Clara repartir pan a los niños. El doctor Vargas, con su maletín de cuero, simplemente desapareció, como si el río se lo hubiera tragado. Los rumores decían que habían huido. Un pescador afirmó haber visto al padre Esteban en un carro rumbo al norte, con una figura envuelta en una sábana a su lado. Otros juraban que la hermana Clara se había internado en un convento lejano, donde rezaba en silencio perpetuo. Del doctor Vargas no había rastro, aunque un viajero aseguró haber encontrado un frasco de su tónico flotando en el río Tula, vacío y con el corcho roto. Las autoridades nunca investigaron. La iglesia era intocable, y el miedo a lo que pudiera descubrirse mantenía a los curiosos a raya. Sin embargo, el pueblo no pudo escapar de las consecuencias. Los lamentos junto al río se volvieron más frecuentes, más fuertes. Los pescadores dejaron de acercarse al agua después del atardecer y los niños evitaban los sauces que bordeaban el cauce. Algunos decían que la figura de una mujer, con un vestido blanco y empapado, caminaba entre las sombras, llamando a sus hijos con una voz que helaba la sangre. Los aldeanos comenzaron a abandonar San Isidro, uno por uno, hasta que el pueblo quedó casi desierto. La iglesia, ahora en ruinas, se convirtió en un lugar maldito, evitado incluso por los más valientes. El padre Esteban, si es que seguía vivo, nunca fue encontrado. Algunos creían que había pactado con algo más antiguo que la fe que predicaba, algo que lo protegía de la justicia humana. La hermana Clara y el doctor Vargas, si escaparon, llevaron consigo sus secretos. Pero en las noches de tormenta, cuando el río rugía, los pocos que quedaban en San Isidro juraban escuchar un susurro. ¿Dónde están mis hijos? Y nadie, nunca, se atrevía a responder. El eco de San Isidro nunca se desvaneció. El pueblo, ahora un puñado de casas abandonadas, se convirtió en un susurro en el valle de Tula. Una advertencia que los viajeros contaban en voz baja. La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, con sus muros derrumbados y su vitral roto, seguía de pie como un cadáver que se niega a caer. Los que se aventuraban cerca decían que el aire olía a humedad y a algo más, algo que recordaba a sangre y flores marchitas. Los lamentos del río no cesaron. Se volvieron parte del paisaje, un recordatorio de que algunas heridas no sanan, ni en la vida ni en la muerte. Sofía creció en el orfanato, llevando el peso de lo que vio. Ana, su hermana, apenas recordaba a sus padres, pero a veces despertaba gritando, como si los sueños le mostraran lo que Sofía no podía olvidar. El cuaderno del doctor Vargas, la única prueba de la verdad, nunca reapareció. Los nombres de las víctimas, los rituales en el sótano, los lamentos de la Llorona. Todo se convirtió en una historia que los mayores contaban para asustar a los niños. Pero para Sofía no era un cuento. Era su vida, arrancada por manos que prometían salvarla. La leyenda de la Llorona, alimentada por tragedias como la de San Isidro, se extendió más allá de México, cruzando fronteras y siglos. Era más que un espíritu vengativo o una madre rota. Era el grito de un pueblo que había perdido demasiado, de mujeres traicionadas, de niños olvidados. En cada río, en cada sombra, su voz encontraba eco. Y en San Isidro, donde todo comenzó, el silencio del pueblo era más elocuente que cualquier confesión. Hoy, los sauces junto al río Tula siguen meciéndose, pero ningún pájaro canta entre sus ramas. Y en las noches sin luna, cuando la niebla cubre el valle, se escucha un llanto que no explica la razón, pero sí la pérdida. ¿Dónde están mis hijos?
Pregunta una voz que no descansa. Y el río, cómplice eterno, guarda su respuesta.